Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mis queridísimos filotubers? Muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto se llama Filosofía en Minutos, así que gracias por estar del otro lado. Ya superamos los 4000 suscriptores y es increíble atravesar este momento. Hoy quiero hablar de Epicuro. Voy a comentar algunos puntos de eso y voy a explicar algunos conceptos fundamentales de Epicuro, sobre todo el de Ataraxia, que es el más conocido de todos. Epicuro es el filósofo del placer. Hablar de Epicuro es hablar del placer. El placer tiene en algún punto muy buena prensa y en algún punto muy mala prensa. Es decir, filosóficamente muchas veces se entiende que el placer es chabacano, que el placer es trivial, que preocuparse por el placer es preocuparte por el consumo que te lleva al placer. Nada más lejano a Epicuro. Epicuro no nos plantea eso. Epicuro nos dice que para ser felices necesitamos el placer. No significa que hay una idolatría del placer, hay una preeminencia del placer, evidentemente en Epicuro. Y además, la idea de preocuparnos por el placer en el pensamiento de Epicuro no es un placer consumista, sino que es el placer que se preocupa por encontrar los auténticos placeres que nos llevan a la felicidad, no los placeres triviales que no nos llevan a ningún camino, sino los placeres que nos llevan a la auténtica felicidad. Los restantes placeres, los que provienen por lo general de la trivialidad y del consumo y de querer quizás tener más de lo que tenemos, es en realidad placeres que nos llevan hacia la infelicidad, hacia la prisión y hacia la no libertad, que es esa esclavitud de estar todo el tiempo pendiente de qué es lo que puedo disfrutar en este preciso instante. Él nos dice, existen los placeres primarios, que provienen de las necesidades básicas que tiene un ser humano. Por ejemplo, con este frío que está haciendo ahora en Santa Fe, abrigarse es, o sea, sentir calor en el frío es un placer necesario, porque es un placer primario. Del mismo modo que el placer de comer es un placer necesario, porque tenemos que subsistir. Ahora, dice Epicuro, existen otro tipo de placeres que son secundarios y que tienen que ver con la vanidad de querer autoafirmarnos dentro del mundo o querer mostrarle al planeta lo que nosotros tenemos. Es decir, ese tipo de placeres triviales que no nos mejoran ni tampoco ayudan a nuestra supervivencia. Con respecto al ejemplo que di del pullover, un placer primario es abrigarse con este pullover del frío. Un placer secundario sería querer tener un pullover distinto todos los días y gastar fortunas de dinero para tener pullovers de una marca muy cara todos los días de un modo distinto. Hago esta salvedad porque muchas veces se nos dice que el consumismo es un mal que afecta a toda la sociedad. El consumismo es un mal que afecta a las clases altas, a las clases que tienen dinero de sobra para poder consumir muchas cosas innecesarias. Nunca podría el consumismo ser un problema de las clases trabajadoras, que a duras penas llegan a fin de mes, porque las clases trabajadoras están preocupadas por comprar lo suficiente para subsistir. Nunca puede ser el consumismo un problema de las clases que están luchando para llegar a fin de mes. El consumismo entonces no es un problema para nada de las clases trabajadoras, sino de aquellos que tienen algún dinero extra. Es muy original la visión que tiene Epicuro de la muerte. Yo creo que es una de las visiones más interesantes que podemos escuchar sobre la muerte. Él dice, la muerte es ausencia de sensaciones. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la muerte, porque el miedo forma parte del mundo de las sensaciones, que es el mundo de los vivos. Por lo tanto, la muerte, que es ausencia de sensaciones, no tiene que ser una preocupación de los vivos, que están dentro del mundo de las sensaciones. No nos preocupemos dentro de las sensaciones por algo que será la ausencia de las sensaciones. Al decir esto, Epicuro nos está sentando un precedente que no fue para mí del todo considerado en la historia de la filosofía. Sabemos que en la historia de la filosofía han prevalecido dentro del oficialismo filosófico otros filósofos y Epicuro ha quedado un poco relegado al olvido. Ahora hay que reconocer que hay una gran revitalización, que la mayoría de los alumnos universitarios vuelven a leer Epicuro y está muy bien que así sea, porque tiene mucho para enseñarnos en la vida práctica. Y una de las visiones, una de las cosas que más nos ha atormentado a los que estudiamos filosofía es la idea de muerte, lo que pensamos de la muerte o la muerte en sí misma. Epicuro nos manda un gran consejo. Nos dice que cuando la muerte esté, nosotros no estaremos. Y mientras nosotros estemos, la muerte no está. Por lo tanto, no tiene sentido preocuparnos por la muerte. La última de las ideas que quiero señalar de Epicuro para este video de YouTube
es la idea de ataraxia, que si se quiere es la idea que más se reconoce a la hora de estudiar Epicuro. Muchas veces podemos confundir la ataraxia y podemos hacerlo porque cada uno hace la construcción subjetiva que quiere de cada filósofo. Podemos muchas veces confundir la ataraxia con una actitud de autoayuda. Es decir, muchas veces podemos pensar la ataraxia desde esta autoayuda contemporánea, que muchas veces nos confunde, pero hay que reconocer que la mayoría de la gente está leyendo mucho autoayuda y no podemos ignorar este dato de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Epicuro nos habla de la ataraxia y nos da una definición útil hoy. Él nos dice que la ataraxia es la ausencia de perturbación por los problemas que te están sucediendo. Es decir, si estás rodeado de problemas, si estás rodeado de preocupaciones, tu actitud es la que va a determinar qué rol va a tener ese problema dentro de tu vida. Epicuro no lo decía dentro de un contexto, podríamos decir, nuevarístico, de autoayuda, en el cual a mí nada me toca, me harán feliz siempre y cuando yo les dé la capacidad de que me hagan felices o no, me harán infelices siempre y cuando yo les dé la capacidad de que me hagan infelices. No habla de eso Epicuro. Epicuro relaciona la idea de ataraxia con la idea de placeres que nosotros dijimos recién y con la idea de muerte que tiene Epicuro. Es decir, la ataraxia surge cuando uno entiende la muerte como la entiende Epicuro. Hay una ausencia de perturbación porque tarde o temprano todos nos moriremos y la vida tiene que ser disfrutada sensitivamente, placenteramente al máximo. No permitamos que las cosas que nos afectan, que las cosas que nosotros permitimos que nos afecten más de lo conveniente. Eso sería la ataraxia, sería la ausencia de perturbación visto y considerando que nos vamos a morir. Por lo tanto, lo que nos queda es esta vida por disfrutar y por disfrutar intensamente, porque la felicidad proviene del placer en Epicuro. Además, porque la ataraxia también tiene su base en esta diferenciación que hace Epicuro de los placeres. Los placeres primarios, que son los placeres que tienen que ver con la supervivencia del ser humano, son importantes. Los placeres secundarios, es decir, los placeres que tienen que ver con la ostentación, con el consumo, no son necesarios. Si nos está perturbando algo que pertenece al placer secundario, apliquémosle la ataraxia, dice Epicuro. No le demos importancia a algo tan insignificante. En cambio, si nos está afectando algo que pertenece a los placeres primarios, preocupémonos por buscar ese placer, porque estaremos buscando la felicidad. Amigos, esto se llamó Filosofía en Minutos. Espero haber sido claro con los conceptos de Epicuro. Espero también sus comentarios. Espero también que a esto se lo recomienden a sus amigos si es que les gustó y que seamos cada vez más en esta comunidad que se llama Filosofía en Minutos. Abrazo grande, siempre a su disposición. Mi nombre es Juan Denis y soy profesor de filosofía. Chau.